Buenos días a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Yo estuve orando y yo le decía al Señor, ¿qué voy a darles? Yo quiero que sepan que a Pedro lo respeto mucho, lo veo como una autoridad espiritual y lo respeto y lo admiro como un hombre de Dios. He visto su vida a través de los años y para mí Pedro es un ejemplo. Y yo decía, ¿qué les llevo? Porque yo conozco el conocimiento que él tiene. Y digo, ¿qué le voy a enseñar a ese pueblo que no les haya enseñado Pedro ya? ¿No? Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, llévame, guíame, ¿a qué voy a predicar yo? Y el impulso me vino sobre este tema, pero después mi mente razonable me dijo, no, pero puedo preparar otra cosa. Y empecé a preparar otra cosa y estábamos en nuestra reunión de oración, el viernes estábamos en la oración y una hermana que se llama Carla oró por mí, por la participación que hoy me daban tan amablemente aquí y oró por mí, el Señor trajo de nuevo eso a mi corazón. Entonces le dije al Señor, gracias por tu confirmación, gracias porque yo sé que tú sabes, tú más que yo conoces lo que le falta al pueblo y vamos a hacer yo sé que ya oraron por esta palabra, pero yo quiero que cierres tus ojos y vamos a decirle al Señor, Señor, yo en esta mañana yo estoy aquí para recibir tu palabra, yo estoy aquí, Señor, para que tú hagas en mí lo que tú pretendes hacer o lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Soy una persona que soy barro suave para ti, Señor, fórmame, dame la forma que tú quieras darme, dame la forma que glorifique tu nombre, dame la forma, Señor, y lo que ha establecido mi mente, mi prudencia, mi religiosidad, todo aquello que no es de ti, Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que deshagas eso como el buen alfarero y lo vuelvas a reconstruir, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu diseño, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Dios, por esta palabra y yo creo, Señor, que como dice tu palabra, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperado para lo que ha de ser enviado. Señor, yo creo que en esta hora cada uno de nosotros recibe la porción necesaria para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es que a veces nosotros pensamos que la prueba es algo de dificultad y es cierto. Cuando viene la prueba son cosas de dificultad, ¿verdad? Hay veces que decimos, híjole, estoy en medio de la prueba, Dios está probando mi fe. Y pensamos que solamente la prueba es a través de problemas y situaciones difíciles. Pero yo voy a compartirles hoy acerca de que Dios también nos prueba con cosas buenas. Dios nos prueba con cosas buenas. Y saben que vamos a ver a través de la palabra cómo muchas veces la bendición puede ser una prueba. Sí. ¿Sí? La bendición, la abundancia puede ser una prueba. Dios también nos prueba con cosas buenas. No solamente Dios nos prueba a través de la dificultad y las situaciones difíciles. Y un pasaje que a mí me dio mucha luz fue Lucas 17 del 11 al 15, a donde habla de los 10 leprosos que Jesús sanó. Jesús sanó 10 leprosos. Y dice la Biblia que solamente, ¿cuántos regresaron? Ustedes se saben ese pasaje. ¿Cuántos regresaron? Solamente regresó uno. Y a mí me trajo mucha luz esa palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos recibieron lo que ellos anhelaban tener, el único que llegó a rendirse a los pies de Cristo, el único que llegó a glorificar el nombre de Dios, el único que regresó con un corazón agradecido fue uno. Fue uno.
Entonces, saben que muchas veces queremos algo de parte de Dios. Y no es malo. No es malo el querer algo de parte de Dios y orar por ese algo. Eso no es malo. La situación es cómo actuamos después que lo recibimos. Amén. ¿Cómo actuamos después que lo recibimos? Y quiero que vayas conmigo a tu Biblia, por favor, a primer libro de Samuel, capítulo 15. Yo creo que este pasaje de la Biblia todos lo hemos leído y nos ha dejado una gran enseñanza. Y nos habla de la oración, nos habla de la fe, pero hoy quiero compartir contigo algo que el Señor me reveló a través de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso al 5 al 10. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿No tienes dónde leer? ¿Alguien que tenga dónde leer? ¿Samuel qué? ¿1? Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 5 al 11. Amén. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. El 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. La Biblia habla de Ana. Ana era esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Este hombre tenía otra mujer, porque antes así se estilaba, y dice que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Entonces vemos a una Ana afligida, a una Ana triste, por la situación que ella vivía. Ella no tenía hijos. Y entonces dice la palabra que la disposición de su corazón fue ir y derramar su corazón delante de Dios. Y dice entonces la Biblia que este hombre, esta mujer, hizo una promesa, hizo un voto, ¿verdad? Hizo un voto y dijo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella tenía una gran necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Tener un hijo. Porque en el Antiguo Testamento no tener hijos era causa de maldición, ¿verdad? Entonces ella era mal vista, por eso se burlaba Penina de ella. Entonces vemos que ella derrama su alma y hace un voto, y le dice al Señor, si te dignares a mirar la aflicción, ¿de qué dice? De tu sierva. Entonces vemos que le abre su corazón a Dios. Pero Ana le pide un hijo a Dios para dedicarlo a Dios. Amén. Sí. Y vemos cómo ella le dedica su hijo. ¿Cuántos saben que ella le dedicó su hijo a Dios? En la usanza judía, un niño se desteta hasta los 5 años.
Entonces ella dijo, cuando yo destete a mi niño, yo lo llevaré. Y ella lo llevó. Y ella lo llevó. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? A mí me causa admiración de ver que esta mujer fue y entregó su hijo. ¿Saben por qué? Porque así lo había prometido. Había hecho un voto con Dios. Y nosotros a veces le pedimos cosas a Dios. Yo soy una de ellas. Siempre estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Me acuerdo cuando yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, yo quiero que el papá de mis hijos se convierta. Señor, yo quiero que él nazca de nuevo. Señor, yo quiero que él te conozca, Señor. Y un día, ¿saben qué? Me habló el Señor y me dijo, tú quieres un esposo para ti, para que tú vivas cómodamente, para que él te vea bonito y ya no tengas problemas con él, o tú quieres que tu esposo nazca de nuevo para que yo tenga un hijo más. ¿Y saben qué? Mis motivos no eran los correctos. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, amén, cuando nosotros pedimos algo al Señor, nosotros debemos de ir al Señor y decirle, Señor, yo requiero de esto y esto y esto, pero que todo esto sirva para tu gloria. Y dice la palabra de Dios que se cumplió lo que ella le había pedido a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que sí se cumplió? Sí. ¿Quién nació de Ana? Samuel. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros pedimos algo y le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me des esto o esto o esto, pero que sirva, Señor, para que tu nombre sea glorificado. ¿Saben qué? El Señor nos va a dar algo poderoso. Poderoso. Y saben, me hace pensar Ana, porque yo soy mamá. Y todas las que somos mamás sabemos lo que significa desprenderse de un hijo. Y más cuando tiene 5 años. Esa era una prueba muy fuerte para Ana. Era una prueba muy fuerte para Ana. La Biblia no dice que pensaba, la Biblia no dice que sentía, la Biblia no dice nada de eso. Pero Ana, dentro de ella, debe haber pensado, ay, Señor, mejor me lo quedo. Mejor me lo voy a quedar. Y si se enferma mi niño, ¿quién lo va a cuidar? Y yo solamente sé cómo le gusta la leche. Yo solamente sé que le gusta de comer. Porque ¿a quién se lo llevó? Al sacerdote, un hombre. Amén. Y a veces pensamos nosotros, no, los hombres no funcionan mucho, pero Elí levantó la vida de Samuel. Amén. Los hombres pueden ser de mucha bendición cuando están dedicados a Dios. Y entonces, hermanos, ¿saben qué hizo ella? Fue y lo llevó a Elí. Fue y lo llevó. Vamos por favor al verso 26 y 28 del mismo capítulo. El verso 27 y el 28 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana, hermanos, pasó la prueba. Ana pasó la prueba. Ana dijo, si tú me lo das, yo te lo regreso. ¿Cuántos sabemos que todo es de Dios?
Romanos, hay un texto en la Biblia, no me recuerdo si es Romanos 10 o Romanos 11, hay un verso donde dice, porque todo es de Él, es por Él y es para Él. Amén. Es más, su vida no le pertenece a usted, hermano, su vida es del Señor. Amén. Él tiene contados los cabellos de su cabeza. Amén. Yo ni siquiera sé cuántos tengo. Amén. Amén. Todo es del Señor. Y cuando esta mujer hizo su promesa y va y se lo prueba y se lo lleva, vamos a ver, primero de Samuel, capítulo 2, vamos a ver por favor el verso 20 y 21. ¿Lo pueden leer, Pedro? Según Wikipedia, los chorros del Baral es un área natural protegida ubicada en el municipio. Yo lo tengo. A ver. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Quitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? La obediencia a lo que uno le dice al Señor, Señor, tú me das esto y yo quiero que me lo des para que glorifique tu nombre, para tu gloria, para que sea para exaltar tu nombre. Dice la Biblia que por la obediencia de Ana, dice que Dios bendijo mucho más a Ana. Ella tuvo, hermanos, 3 hijos y 2 hijas más. Y aparte le dio un hijo que fue profeta. Cuando nosotros, hermanos, queremos pedirle algo al Señor, siempre digámosle eso. Dame esto, Señor, pero que glorifique tu nombre. Que lo que me des exalte tu nombre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando esa bendición viene a nosotros, ya no será prueba. Porque muchas veces le pedimos cosas al Señor que Dios después con esa misma bendición prueba nuestros corazones. Prueba nuestros corazones. Sí, amén. De verdad. Sí. Fíjense que, todos hemos pasado por situaciones, todos hemos ido creciendo. A lo mejor tú todavía no pasas por muchas cosas en las que a otros ya pasaron, ¿verdad? Pero sabes, el camino es el mismo. El camino es el mismo. Y cuando Dios trata con nuestro interior, y cuando Dios quiere Él ser el primero en tu vida, Él siempre dirá, dámelo, dame eso. ¿Sí? Dame eso. ¿Y sabe qué? A veces dentro de nosotros, hay una parte que todavía está despierta. Y queremos todo para nosotros y creemos que todo es de nosotros y nos enseñoreamos de algunas cosas que Dios nos ha dado, cuando el Señor de todo lo que nos ha dado es el Señor Jesús. Amén. Amén. Y pensamos que nuestra vida es nuestra vida y que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Pensamos que nuestros hijos son nuestros hijos y nosotros podemos llevarlos a donde queramos y como queramos, cuando nuestros hijos nos los dio Dios y estamos nosotros para dedicarlos al Señor. Porque algo que estuvo muy revelado en mí y algo que estuvo muy definido en mí fue, yo quiero que mi generación sirva al Señor. Amén. Siempre Dios levanta un Abraham en medio de una familia. Y cuando ese Abraham se levanta y ese dice,
Yo quiero que yo y mis generaciones sirvan al Señor. Ese alguien se consagra para Dios, ese alguien vive para Dios, ese alguien dice, mi vida no es mía, Señor, guíame, dirígeme, transfórmame, enséñame y llévame en tus caminos. Amén. Y a veces hay cosas que todavía están despiertas dentro de nosotros. La Biblia dice que David se enfrentó a Goliat, hermanos. Y todos tenemos nuestros Goliats en nuestras vidas. Todos. Pero algo que hizo David, hermanos, fue que cuando estaba derribado, no lo dejó derribado. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza. Y es ahí donde entra nuestra autoridad como hijos de Dios. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Y es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y poner a Dios como nuestra primera prioridad. No nosotros. Amén. No nosotros. Y entonces hay veces que nuestro gigante está nada más derribado. Pero no lo tenga derribado, córtele la cabeza. Amén. Córtele la cabeza. Hermanos, porque muchas veces la tentación es gigante cuando Dios nos ha bendecido con algo. Puede venir la tentación tan grande cuando Dios nos ha bendecido con algo o con alguien que a veces nos hemos encontrado en la situación de exaltar la bendición en lugar de exaltar a aquel que nos trajo la bendición. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí, amén. ¿Amén? Amén. Y ¿saben? Nosotros tenemos que también que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Algo que la Biblia demanda mucho es fidelidad. ¿Sabe que cuando venga el Señor y cuando estemos ahí, cuando estemos en la cena, en la celebración de las bodas, Él nos va a decir, qué bueno, mijito, hiciste muchas iglesias, levantaste muchas iglesias, se convirtieron muchos a través de ti. Hiciste muchos milagros, mijito o mijita. Bravo, lo hiciste bien. La Biblia dice que no. La Biblia dice que el Señor va a decir, bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Porque la fidelidad se premia en el cielo y Dios ¿cómo dice la palabra? La galardona en la tierra. Amén. La fidelidad, hermanos, es una parte tan importante en la formación de un hijo de Dios. Y saben una cosa, Dios nos da cosas buenas y nos bendice para probarnos. A ver cómo está nuestro corazón. Vamos por favor a Oseas capítulo 2, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Amén. ¿Cómo dice? Y ella no reconoció. Oseas 2, verso 8. ¿Saben? Dios, hermanos, Dios levantó a Israel. Dios levantó a Israel. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás sin el micrófono? ¿Sin el micrófono me escuchan? Fíjense que Dios bendijo a Israel de una manera. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: te haré una nación grande.
serás bendición. Amén. Dios cumplió esa promesa. Y Dios llevó al pueblo de Israel a ser un país, un pueblo, porque una nación no tiene tanto tiempo que se hizo nación. Apenas hizo nación en el 1948. Amén. Israel tiene como 70 años que apenas es nación. Pero no estamos hablando de 70 años atrás. Amén. Y como Israel fue un pueblo tan bendecido por Dios. Tan bendecido por Dios. Dice uno de los salmos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que lo sacó con oro y con plata. Y no había enfermo entre ellos. Dice que Abraham, en Génesis 12, dice que Abraham era un hombre muy rico. Muy rico. Dios había cumplido su promesa con Israel. Y Dios lo había hecho un pueblo tan grande que lo puso en alto. Más que todos los pueblos de la tierra, dice el Señor, en Deuteronomio 7. Dice, te amé, no porque eras un pueblo grande, porque eras el más insignificante de toda la tierra. Amén. Pero Dios amó a Israel y cumplió su promesa porque lo amaba. Israel se hizo un pueblo muy comercial. Hacía grandes tratos, grandes negocios que llegaron a hacerlo muy rico. Y entonces el Señor habla en el 2 de Oseas, verso 8, dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Como el Señor cumplió su promesa. Pero Israel se fue tras otros dioses. Y nosotros ya no tenemos a la Virgen de Guadalupe, ya no tenemos a los santos. Ya no los tenemos. Pero saben una cosa, a veces nuestros baales pueden ser nuestros hijos, puede ser el trabajo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el llamado. A mí Dios me ha hablado mucho acerca de eso. Sin Dios no hay llamado. Sin el Señor no hay dones. Y entonces dice la palabra, hermanos, que empezaron a hacerse ídolos en su corazón. Y vemos cómo la bendición empezó a convertirse en su Señor. Amén. La bendición empezó a convertirse en su Señor, gobernando sus vidas y no el Dios Todopoderoso. Vamos a Oseas 8, verso 4. Oseas, capítulo 8, verso 4. Dice, y ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dejaron, hermanos, incluso Israel dejó de consultar a Dios. Porque la bendición era tan grande. ¿Y sabe cuál es el error de nosotros? Y me incluyo. Es empezar a confiar en lo que producimos. Es empezar a confiar en lo que tenemos. Y dejar de confiar en el Dios Todopoderoso, el que lo ha dado todo. Entonces, hermanos, empezaron a constituir príncipes, empezaron a hacer su propio gobierno, excluyendo a Dios.
veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Ese es un grave error. Tomar decisiones sin consultar a Dios, no tomándole en cuenta. La palabra de Dios dice: reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus sendas. ¿Y saben por qué dice yo las enderezaré? ¿Alguien puede decirme por qué la palabra dice yo las enderezaré? Porque están torcidas, hermanos, están torcidas. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor, miren, hermanos, yo no soy una mujer perfecta. Yo creo que nadie lo es. De este lado de la eternidad todavía nadie está perfecto. Y uno comete muchos errores, muchos. Y no sabe cuántos errores he cometido yo. Pero algo, hermanos, algo que en mi corazón siempre ha estado, es decir: Señor, enséñame cómo hacer esto, enséñame cómo hacer aquello, dirígeme en aquello. Y me he equivocado muchas veces. ¿Y saben por qué me he equivocado? Porque no lo he consultado. Y muchas veces lo he consultado y a veces no lo he consultado, pero Él es tan bueno que nos guía, nos dirige y nosotros osamos violar esa dirección. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere perfeccionar nuestras vidas. Amén. Dios quiere perfeccionar nuestras vidas para que Él se glorifique. Amén. Y que todos sepan que tenemos un Dios que guarda, un Dios que cuida, un Dios que transforma. Gloria a Dios. Amén. El día que me habló el Señor y me dijo: no te vayas por acá, vete por acá, y cometí el error de irme por donde Él me dijo que no me fuera, y tuve un accidente. Hermanos, es una bendición, es su gracia, es una gracia tan grande el poder tener la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Somos muy razonables. Y eso lo digo por mí. Y de veras a veces pensamos y decimos: Señor, perdóname. El Señor un día me puso en mi corazón: llévale esto y esto y esto a la tal hermana. Y compré todo lo que el Señor me dijo que yo le comprara. Y el Señor después me dijo: cómprale cebollas. Y yo dije: ¿pero cebollas siempre hay en la casa? Y yo le dije: está bien así. Y cuando yo llegué a su casa le dije: ¿sabes una cosa? Te traigo esto. En el nombre de Jesús, Dios me mostró que te trajera esto. Le digo: tu esposo, dice, se acaba de ir por cebollas. Dice: porque no tenía yo cebollas y voy a freír los frijoles. A veces le pedimos al Señor: Señor, dirígeme, háblame. Pero cuando el Señor lo hace, somos tan, ¿cómo se dice? Somos tan racionales, ¿verdad? Y como esa bendición a veces resulta que viene siendo una prueba para ver si salimos aprobados o no. Y todas las cosas que el Señor hace con nosotros, hermanos, dice Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces no exaltemos aquello que da, el que da toda buena dádiva, sino aquel que la da. Amén. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Vamos a ver la vida de Abraham.
me goza saber que se están identificando con el tema, porque de verdad que la palabra de Dios nos puede sacar de mucha ignorancia y nos puede llevar a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a la vida de Abraham. Vamos a ver en Génesis 22, vamos a leer, por favor, Génesis 22. Vamos a leer el verso 1 y el 2. ¿Lo puede leer? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. ¿Saben una cosa? Eso no era opcional. Era un mandato. Amén. Y Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Alguien sabe qué significa Isaac? Risa. ¿Sabe qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Dame tu risa. Dame tu risa. Dame tu contentamiento. Yo quiero tu contentamiento. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Yo no quiero que encuentres tu contentamiento en esos. Yo quiero que encuentres tu contentamiento en mí. Dame tu contentamiento. Amén. Y le dice, fíjense, dice: vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios, hermano, estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba ¿saben que también fe quiere decir fidelidad? Así es. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham. Y entonces la fe de Abraham, hermanos, estaba puesta en Dios. No con lo que Dios lo había bendecido, porque él llevó a su hijo, lo ató, lo preparó el altar, lo ató y lo iba a sacrificar cuando Dios le dice: detente, no le hagas daño al muchacho. Dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo: ¿por qué? Sé que tú me amas. Porque yo sé que tú me amas. Yo conozco tu temor a mi nombre. Yo sé quién eres tú. Amén. El acto de Abraham no era para demostrarle algo a Dios, porque Dios lo conocía. El acto de Abraham era para que Abraham le diera una lección de fe a su hijo. Amén. Sí. Nuestros actos de fe van a hablar a nuestros hijos de quiénes somos. Sí. Amén. Y dice entonces la Biblia, hermanos, que Abraham lo lleva, lo prepara. Pero ¿saben una cosa? Dios le estaba pidiendo a Abraham todo su futuro. Amén. Yo le estaba pidiendo a Abraham todo su futuro. La misma palabra que dijo. La misma palabra. Sí, sí. Yo te estoy pidiendo tu gozo, yo te estoy pidiendo tu risa, yo estoy pidiendo tu estabilidad emocional, yo estoy pidiendo tu contentamiento, yo estoy pidiéndote que hagas un sacrificio. Y el sacrificio, hermanos, el sacrificio era cuando alguien presentaba su sacrificio delante de Dios, era una ofrenda. Ofrenda. Oración. Amén. ¿Y sabe por qué Dios le estaba diciendo todo esto? Porque Dios tenía un plan.
Dios tenía un plan. Ofréceme eso, dámelo para mí. Yo te di esto, pero ahora devuélvemelo, dámelo. Amén. Esto es, yo quiero que me lo ofrezcas. ¿Cuántas veces usted le ha ofrecido al Señor sus manos? ¿Cuántas veces le ha ofrecido al Señor sus pies, su boca, su voz? Amén. ¿Cuántas veces ya usted ha ofrecido al Señor tiempo? ¿Cuántas veces le ha ofrecido a usted al Señor su vida? ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo viene de Él. ¿Y saben qué? Regresa a Él. Amén. Amén. Todo es de Él. Y todo tiene que regresar a Él. Yo no me puedo quedar con nada. Amén. Eso fue lo que hicieron los ancianos cuando adoraban. Y me encantó que lo leyera el hermano Pedro hace un rato. Donde dice que los ángeles adoraban a Dios. Y los 24 hacían, y ellos decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y dice que los 24 ancianos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Arrojaban las coronas. ¿Saben qué? Son sus dones, sus talentos, sus galardones. Y los pusieron a los pies de Jesucristo. Amén. Póngalo todo a los pies del Señor, hermanos. Ofrézcaselo al Señor. Porque todo viene de Él y regresa a Él. Amén. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia. Veamos por favor, veamos el verso 12 y el verso 14 de ese mismo Génesis 22. Vamos a leer desde el 10 hasta el 14. Dice así, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Amén. Hasta el 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando usted le ofrece las cosas al Señor, Dios empieza a derramar cosas buenas y nuevas que usted no conoce, que usted no ha experimentado, porque Dios ve su fidelidad. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios conoce quién es usted. No le niegue nada a Dios. Porque cuando Dios pide algo y dice ofrécemelo, es porque Dios va a proveer más cosas, más cosas, Amén. más cosas. Sí. Amén. Y conservará lo que usted tiene. Así es. Amén. Pero usted tiene que ofrecerlo. Yo tengo que ofrecerlo. Amén. Yo tengo que hacer ese sacrificio delante del Señor y decirle, te ofrezco esto. ¿Me estás pidiendo esto? Aquí está. Y Dios provió. Amén. Dice la Biblia que había un cordero atorado en un zarzal. Amén. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Abraham, aquí está. Dios provió. Amén. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos rendirnos delante del Señor y reconocer, hermanos, que Él es por encima de todos y de todo. Amén. Así es. Amén. Abraham
cuando presentó ese sacrificio delante de Dios como una ofrenda, Dios no se quedó así como diciendo, ay sí, ándale. Nosotros servimos a un Dios que habla, a un Dios que actúa, a un Dios que se mueve, a un Dios que ve tu corazón, a un Dios que responde, a un Dios que honra a los que lo honran. Sí, amén. Amén. Que a los altivos los tiene allá y allá los va a dejar de lejos, pero al humilde, amén, lo llena de gracia. Así es. Amén. Hermanos, Dios proveerá. Dios proveerá. Sí. Amén. Amén. Aleluya. Cuando Abraham alzó los ojos y vio que había un carnero ahí, Abraham le llamó a ese lugar Jehová proveerá. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a ver que cuando ofrecemos lo que Dios está demandando de nosotros, nosotros mismos vamos a declarar y a confesar, el Señor provió. Amén. El Señor provió. Sí. No exaltemos la bendición. Exaltemos a aquel que da la bendición. Gloria. Amén. Gloria a Jesús. Él es el que nos da la bendición. Amén. Que su bendición sea bendición y no prueba. Porque para muchos la bendición suele ser prueba. ¿Sí? Muchos piden una casa, pero después ya no van a la reunión, ni van a visitar, ni van a hacerlo porque quieren permanecer dentro de ella. Amén. Sí, así es. Piden un trabajo porque le dicen al Señor, Señor, dame un trabajo donde yo tenga más tiempo, porque yo quiero ir a la reunión, porque yo quiero ir a visitar a los enfermos, porque yo quiero ir a aprender al discipulado, dame un tiempo, dame un espacio. Y Dios les da ese trabajo y entonces cuando tienen el espacio dicen, pues me da tiempo para ir al gym. Me da tiempo para invitar a mi amistad y nos vamos al cine. Y yo no digo que está mal eso, pero cuando tú le pides algo al Señor, amén, y le estás diciendo algo, cúmpleselo, porque si no, saldremos reprobados. La bendición se volvió prueba. Amén. Ay, Señor, si tú me dieras esto, sáname, Señor, sáname. Y nos sana para pasear. Sáname y te prometo que si tú me sanas hoy voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Que su bendición no se vuelva una prueba. Amén. Me acordé ahorita de Eclesiastés que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no complace a los insensatos, cumple lo que prometes. Así es. Amén. Muchas veces la bendición se vuelve prueba. Entonces, si Dios nos está bendiciendo con alguien, seamos sabios y decirle al Señor, Señor, que esto no sea algo que me aparte de tus caminos. Que esto no sea algo que me aparte de tu voluntad. Que esto no me aparte de que yo tengo que hacer lo que tú me indiques que yo haga. Amén. Entonces, hermanos, Dios bendijo la vida de Abraham y le provió el cordero. Amén. Cuando yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que el papá de mis hijos, y saben una cosa, nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Pero algo que yo le doy gracias a Dios es que el Señor nos mantiene firmes a nosotros. Amén. Y es un error pedirle algo a Dios
para uno sentirse cómodo. Y no que sea para que su nombre sea glorificado. De verdad. A veces nosotros decimos, Señor, cambia a mi esposo, cámbiale el carácter, o al revés. Cambia esto, cambia lo otro, yo ya no aguanto, yo ya estoy harto, yo esto, yo lo otro. Pero el Señor luego nos habla y nos dice a través de su palabra, ¿veis el mal? Haciendo el bien. Amén. Y Dios quiere que nosotros digamos, ¿sabes qué, Señor? Transfórmame a mí. Llévame a cumplir tu diseño. Llévame a cumplir tu plan, tu propósito. Porque yo lo que quiero es que cumplas tu propósito en mí. Sí. Que así como ofrecía yo mi cuerpo con todo y daba yo con todo al pecado, que ahora ofrezca yo el sacrificio y vivo y santo mi cuerpo delante de ti, para ser útil para tu obra, para consagrarme para el reino, para hacer tu propósito en mi vida. Amén. Y vamos a ver que Dios va a ir proviendo todas las cosas. Dios va a ir proviendo todas las cosas. Dios te dará mayor inteligencia, Dios te va a dar mayor discernimiento, Dios te va a dar mayor entendimiento espiritual, Él te dará mayor revelación cuando tú ofrezcas tu vida para el Señor y dígale y ríndete delante del Señor. Amén. Hermanos, hagamos como Abraham y presentemos como ofrenda todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dado y aún lo que no nos ha dado. Amén. Aún lo que no nos ha dado. Ana ofreció a su hijo como ofrenda a Dios antes de que naciera. Así es. Lo ofrezco para ti, lo doy para ti, que se consagre para ti. Amén. Y cuando hagamos eso, hermanos, el Señor va a enviar bendición, dice la palabra, hasta que sobreabunde. Amén. Hermanos, reflexionemos en esto. Amén. No exaltemos las bendiciones, exaltemos al que bendice. Amén. De verdad, eso se los digo porque yo lo he vivido. Y muchas veces con mis hijos me he tenido que portar tan tajante que le he caído mal a mis hijos. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Amén. Pero ellos tienen que ver tu postura en el Señor. Sí. Amén. Ellos tienen que ver tu fidelidad a Dios. Amén. Y muchas veces a mis hijos no les ha agradado lo que les he dicho. Y como Dios me ha dado el entendimiento de que yo soy la autoridad en mi casa, yo les dije, cuando te vayas de mi casa y ya no vivas en mi casa, entonces tu relación con Dios será tu relación con Dios. Pero aquí en mi casa no esto, no esto, no esto, no esto. Porque esta casa me la dio el Señor y esta casa es de Dios. Aquí se establece lo que Dios dice. Amén. Amén. Pero ya que te fuiste de mi casa y todo, ya puedes hacer lo que tú quieras. Y oraré y clamaré delante del Señor. Y vivirás tus propias experiencias con el Señor, pero allá tú y el Señor. Y siempre estaré para darte un consejo, siempre estaré para decirte qué debes hacer si necesitas de una dirección. Y así lo hemos hecho. Amén. Pero tus hijos tienen que ver tu firmeza, tu fidelidad a Dios.
Amén. Fíjense, hermanos, que hace algún tiempo, bueno, hace muchos años atrás, yo oía esa palabra de, yo voy a ir a la iglesia porque Dios tiene una bendición para mí. Y con el tiempo me he dado cuenta que es un error decir eso. Yo voy porque allá está Él, allá está mi amado, en la reunión de los santos. Se manifiesta Él, habla Él, su gloria se mueve, su presencia desciende. Amén. Amén. Yo voy por mi amado. Porque el ver su gloria, el manifestar su presencia, el percibir la revelación del Espíritu Santo y trayéndome una palabra de conocimiento ya es una bendición. Amén. Amén. Entonces, hermanos, yo no vengo a la iglesia por una bendición. Yo vengo a la iglesia, hermanos, porque aquí está Dios entre ustedes. Amén. Dios está entre ustedes. Amén. Y a veces andamos detrás de la bendición. En lugar de estar detrás del que da la bendición. Póngalo siempre como su primer prioridad, porque Él lo honrará. Amén. Él lo honrará, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, damos gracias a Dios por la palabra. ¿Quieres comentar algo, Pedro? Adelante.